computadora. Bien. Bueno, ya saben, a medida que voy avanzando, cualquier duda o consulta, me van avisando por el chat o activan el micrófono y me la van haciendo, ¿sí? El práctico de hoy es un práctico bastante sencillo, es sobre integración numérica, donde han visto el teórico, la semana pasada el teórico con Marcelo, y habrán notado que es un tema bastante cortito y fácil de resolver. Con la integración numérica lo que vamos a tratar es de resolver mediante métodos numéricos integrales, ¿sí? O sea, simplificadamente lo que vamos a buscar con la integración numérica es resolver con métodos numéricos integrales. ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, hay muchas veces que ustedes pueden encontrarse con algunas integrales que no tienen solución analítica. Marcelo en el teórico les comentó algunos ejemplos de esas. Hay muchas integrales que ustedes han visto en Análisis Matemático 1 que no tienen solución analítica, no se pueden resolver, ni por sustitución, ni por partes, ni por ninguno de los tratamientos que ustedes conocen de análisis matemático. Entonces, ese tipo de integrales podríamos resolverlas mediante una integración numérica. O muchas veces hay integrales que sí tienen una solución analítica, una solución exacta, pero su resolución es muy compleja, lleva mucho tiempo, y por ahí, con un método numérico, a través de una integración numérica, se pueden resolver de forma mucho más práctica y sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué métodos de integración numérica vamos a ver? Nosotros en particular vamos a ver los métodos de Newton-Cotes, ¿sí? Que estos métodos de resolución son un grupo de fórmulas de integración numérica de tipo interpolatorio, una vez que hacemos interpolaciones, en lo que se evalúa la función en puntos equidistantes, es decir, puntos que tienen la misma distancia entre sí, para hallar el valor aproximado del integral. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo una integral, en este caso es una integral cerrada, porque tenemos límite inferior a límite superior b, ¿sí? Vamos a aproximar, fíjense, importante esto, vamos a aproximar esa integral mediante integración numérica, donde en lugar de usar esta función vamos a usar un polinomio de grado n, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que hacemos en los métodos de resolución de Newton-Cotes es reemplazar la función de la integral por un polinomio de grado n. Y según el grado del polinomio que usemos, es el método de resolución de Newton-Cotes que usamos, ¿sí? Perdón. Van a ver, por ejemplo, que cuando sustituimos esa función por un polinomio de grado 1, ¿sí? Es decir, por una recta, como tenemos acá, en este gráfico de acá, acá lo que hacemos es, la función es esta gráfica azul, ¿sí? Si yo quiero calcular la integral de esa gráfica azul, entre el punto A y el punto B, sería toda el área que está debajo de esa curva azul. Ahora bien, si yo no quiero calcular la integral, y lo quiero resolver mediante integración numérica, mediante uno de los métodos de Newton-Cotes, podemos sustituir esa función f, en este caso por un polinomio de grado 1, que es una recta, que es esta que tienen acá. Cuando usamos un polinomio de grado 1, es lo que se conoce, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero es lo que se conoce como regla de trapecio, ¿sí? Es dentro de los métodos de resolución de Newton-Cotes, está la regla del trapecio, que es cuando sustituimos a esa función por un polinomio de grado 1. Pero también podríamos llegar a hacer una aproximación. Fíjense, acá tenemos la misma función, que es la que está en azul, donde en lugar de aproximarla con un polinomio de grado 1, la aproximamos con un polinomio de grado 2. Fíjense que es una parábola, con las ramas hacia abajo, ¿sí? Bueno, este es otro, no es la regla del trapecio, sino que ya es otro, vamos a ver cuál. Se llama la regla de Simpson, donde aproximamos funciones a través de polinomios de grado 2. Y así sucesivamente, podremos usar también un polinomio de grado 3, un polinomio de grado 4, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita?
Si No, no hay profe. dudas. Claro, Perfecto. todavía. También, dentro de los métodos de resolución de Newton-Cotes, muchas veces lo que se puede hacer es utilizar, por ejemplo, yo acá les había dado un ejemplo donde ustedes aproximaban una función con un polinomio de grado 1, desde A hasta B, y muchas veces lo que se puede hacer es aproximar la función también con polinomios de grado 1, pero en lugar de usar siempre el mismo polinomio de grado 1, vamos a subdividir el intervalo en puntos equidistantes. Por ejemplo, acá, entre A y B, agregamos otros dos puntos intermedios, este de acá y este de acá, y de esa manera generamos tres intervalos. Entonces vamos a tener un polinomio de grado 1 en el primer intervalo, otro en el segundo intervalo y otro en el tercero. Entonces fíjense cómo, utilizando tres polinomios de primer grado, puedo mejorar muchísimo mi aproximación, ¿sí? Entonces, la aproximación de una función se puede hacer usando un conjunto de polinomios aplicados por pedazos a la función que tenemos, que es lo que hicimos acá. Dentro de los métodos de resolución de Newton-Cotes vamos a tener dos clasificaciones, que son las formas cerradas y las formas abiertas. Acá en la gráfica A tenemos el ejemplo de una forma cerrada, donde fíjense que ustedes, en este caso se conocen los datos del inicio y del final de los límites de integración. Fíjense que los límites de integración coinciden con los datos de inicio y del final de los datos que tenemos, ¿bien? Eso es lo que se llama una integral definida, y es el tipo de integrales que vamos a utilizar en esta parte de la materia, en este curso, ¿sí? Nos vamos a enfocar en las formas cerradas de Newton-Cotes. Sin embargo, hay otras formas que son las formas abiertas, como tienen acá en el gráfico B, donde fíjense que los límites de integración están por fuera, o sea, extienden más allá de los datos que tenemos de la gráfica. ¿Sí? Fíjense que nosotros en este caso tenemos estos tres datos, y los límites de integración van por fuera de ellos. Eso es lo que se conocen formas abiertas, que es el caso de integrales impropias, o también se suelen utilizar para obtener soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. No nos vamos a enfocar en esta, sino que nos vamos a enfocar en las formas cerradas, ¿sí? Y como les decía, dentro de los métodos de resolución de Newton-Cotes, vamos a ver dos grandes clasificaciones. Una es la regla del trapecio y la otra son las reglas de Simpson. La regla del trapecio es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes, y corresponde al caso donde reemplazamos la función f por un polinomio de grado 1. Entonces, cuando nosotros reemplazamos la función f por un polinomio de grado 1, es lo que se conoce como la regla del trapecio. ¿Y un polinomio de grado 1 qué es? Bueno, es una recta. Entonces lo que vamos a hacer en definitiva es utilizar un método numérico donde aproximemos la integral de una función a través de una recta, ¿sí? Como tienen acá en este gráfico de acá. Fíjense que tienen la función en azul, y mi aproximación es agarrar y decir, bueno, yo voy a aproximar de que del punto A al punto B hay una recta, ¿sí? Hay un polinomio de grado 1, que es una recta, y voy a calcular como si ese fuese el área de mi función, que es la integral, ¿no? Bueno, como es una recta, Marcelo les explicó en el teórico, no voy a entrar en detalle, pero les recordó cómo era la ecuación general de la recta, que es esta función de acá, y que si yo integro esa ecuación general de la recta, que es lo que tienen acá, llegan a esta fórmula, que es la fórmula del trapecio. Que la integral es igual al punto B menos el punto A, es decir, el límite superior menos el límite inferior, por la función valuada en A más la función valuada en B dividido 2. Esa fórmula es la que se tienen que acordar para hacer la parte práctica, ¿sí? No me interesa en el práctico que me expliquen de dónde sale, sino su aplicación, ¿bien? A su vez, esta regla del trapecio, también la puedo agregar y la puedo utilizar usando intervalos múltiples. Es decir,
Si yo en lugar de, tengo esta función en azul, y en lugar de aproximar esta función con una recta que va desde A hasta B, como hicimos anteriormente, lo que voy a hacer es, en este caso, es subdividir los puntos que hay de A y B en puntos equidistantes. Entonces acá agregué el punto 1, el punto 2, el punto 3. Bueno, puedo agregar cuantos puntos ustedes quieran, y de esa manera agregar cuantos intervalos ustedes quieran. Obviamente, mientras más intervalos tenga, más chicos van a ser esos intervalos, y mejor va a ser mi aproximación. Ya van a ver. Y si lo hago de esa manera, voy a tener un polinomio de grado 1 acá, después voy a tener otro polinomio de grado 1 acá, otro, bueno, y así sucesivamente. Y después, si sumo todas las áreas de esas partecitas, voy a tener el área total. ¿Bien? Vamos a ver después cómo se hace esto en la práctica. Pero van a ver que es bastante sencillo. Entonces, fíjense, yo puedo, tengo 4 situaciones. Empecemos con el gráfico A. Tengo la función en azul, o en celeste, y yo puedo, por ejemplo, utilizar 2 intervalos, ¿sí? Elijo un punto equidistante entre el límite inferior y el límite superior, que es este punto que está acá. Y de esa manera, si yo busco un punto equidistante, tengo 2 intervalos, este de acá y este de acá. Bueno, entonces voy a tener en el primer intervalo un polinomio de grado 1 y en el segundo otro. Entonces fíjense cómo es mi aproximación por integral numérica en el gráfico A. Fíjense el gráfico B, si yo tengo 3 intervalos, ¿cómo es esta aproximación comparada a la anterior? Viendo la gráfica. ¿Cómo es? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es igual? Comparando la A y la B, profe, perdón. Sí, la B con la A, comparando la B con la A. Y la de B es mejor. Bien, ¿por qué decís que es mejor? Y el resto, ¿por qué piensa que es mejor? Por una comparación de las áreas encerradas con respecto a la función. Porque el área se va acercando más al área total de la curva. Perfecto. Fíjense el C ahora. Yo acá en este caso ahora tengo 4 intervalos. Fíjense cómo a medida que yo voy agregando intervalos, se van haciendo cada intervalo más pequeño, el paso sería menor, y va mejorando mi aproximación. Y fíjense el punto D, donde cada vez agrego más intervalos todavía, es cómo se va, a medida que agrego intervalos, mejorando mi aproximación. Bien, entonces dijimos que la regla del trapecio es una de las formas, de métodos de resolución de Newton-Cotes, que lo que hacemos en la regla del trapecio es sustituir a la función f por un polinomio de grado 1. Otro de los métodos de resolución de Newton-Cotes es la regla de Simpson, que esta es una regla que tiene una segmentación mucho más fina que la regla del trapecio, y que tiene una estimación mucho más exacta de una integral, porque en lugar de sustituir la función por un polinomio de grado 1, lo que hace es sustituir una función por un polinomio de mayor grado. Entonces, nosotros vamos a ver dos de ellas, dos de las reglas de Simpson. Una es cuando sustituimos el polinomio sustituimos la función por un polinomio de grado 2, como es el caso del gráfico A, que, fíjense, acá tenemos una parábola, que es un polinomio de segundo grado. O bien, también vamos a ver otra de las reglas de Simpson, vamos a ver cuál, donde sustituimos la función por un polinomio de grado 3, que es el caso del gráfico B. Entonces vamos a ver cómo, a medida que mi polinomio es de mayor grado, mi aproximación es mejor. ¿Sí? Profe, ahí cuando dice que es más exacta que cuál regla, digamos. Que la regla del trapecio. Ah, bien. ¿Sí? O sea, la regla del trapecio, yo hago una aproximación donde sustituyo la función por un polinomio de grado 1, en cambio en las reglas de Simpson, yo sustituyo la función por un polinomio de grado 2, grado 3 o mayor grado. ¿Sí? Entonces a mayor grado es el polinomio, mayor cantidad de términos agrego del polinomio, más exacta es mi aproximación. ¿Sí? Es algo similar como cuando veíamos Taylor. ¿Sí?
Entonces, dentro de las reglas de Simpson hay varias, nosotros vamos a ver dos de ellas. Una es la regla de Simpson 1/3, ¿sí? Donde en este caso lo que vamos a hacer es sustituir la función por un polinomio de grado 2. O sea, la regla de Simpson 1/3 es cuando sustituimos a la función por un polinomio de grado 2. Marcelo se los explico en el teórico, pero si ustedes tienen en cuenta la ecuación de la parábola, que es un polinomio de grado 2, y resuelven la integral, llegan a esta ecuación, que es la que vamos a utilizar en el práctico, que es la que corresponde a la regla de Simpson 1/3, que es que la integral es igual, aproximadamente igual, porque recuerden que es un método aproximado, b menos a sobre 6 por la función valuada en el límite inferior, más 4 veces la función valuada en el punto intermedio, porque tenemos que buscar ese punto intermedio, que tiene que ser equidistante, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, más la función valuada en el límite superior, que sería este de acá, ¿sí? O sea, este valor sería x0, este valor sería x2, y este de acá sería x1, ¿sí? Para que me vayan siguiendo con la fórmula. Y después otra de las ecuaciones que vamos a utilizar es la regla de Simpson 3/8, donde en este caso vamos a sustituir el polinomio, a la función, por un polinomio de grado 3. ¿Sí? Por un polinomio de grado 3. Que de nuevo, lo vieron en el teórico, acá no lo vamos a ver, pero cuando ustedes resuelven esa integral, llegan a esta fórmula, que es que la integral es aproximadamente igual a b menos a sobre 8 por la función valuada en x sub 0 más 3 veces la función valuada en x1 más 3 veces la función valuada en x2 más f valuada en x3. B es lo mismo que x3 en este caso, que es el límite superior. Y A es lo mismo que el límite inferior, que en este caso sería el x0. ¿Sí? Y después está el x1 y el x2, que son puntos equidistantes que tienen que estar adentro. ¿Sí? En este caso acá sería el x1, y este de acá corresponde al x2. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Sí, profe. Seguimos entonces. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la aplicación práctica de lo que venimos a hablar. Bueno, supónganse que tienen esta integral, ¿sí? Esta integral de acá, una integral seno de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1, y está definida desde 0,2 al punto 1,4. Y me piden que la resolvamos mediante métodos numéricos, primero aproximando la integral por la regla del trapecio, luego aproximando la integral por la regla de Simpson 1/3, luego aproximando la integral por la regla de Simpson 3/8, y al último me pide aproximar la integral por regla del trapecio compuesta con n6. Bien, yo acá les grafiqué mediante GeoGebra, que es una aplicación que pueden utilizar vía online, cómo sería el área bajo la curva de esa función entre 0,2, que sería este punto de acá, y 1,4, que sería este punto de acá, y tienen esa gráfica, ese sería el resultado de la integral, que les da un área de 0,659, ¿sí? Ese es el valor exacto de la integral. Simplemente se los comento para que lo vean y podamos comparar los distintos resultados que vayamos obteniendo con los distintos métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver esa integral mediante la regla del trapecio. ¿Sí? Bien, la regla del trapecio era esta de acá, ¿sí? Donde lo único que tengo que tener es la función, que en este caso es esta función de acá, ¿sí? Y el límite inferior, que en este caso es el punto A, que es 0,2, y el límite superior, que en este caso es el punto 1,4, que es B. Bien, entonces fíjense,
f evaluado en b, que en este caso sería la función evaluada en 1.4, que es esto de acá, le voy a sumar la función evaluada en a, que en este caso es el punto 0,2, que es esto de acá. Todo eso dividido 2 por b menos a, que en este caso b vale 1,4 y a vale 0,2. Si ustedes resuelven eso, y tienen en cuenta que el resultado me pide expresarlo con 4 decimales, me va a quedar que la integral, utilizando la regla del trapecio, es 0,5341. ¿Bien? ¿Qué es lo que hice acá? Acá tienen, la gráfica en verde es la gráfica, la función real. Lo que yo estoy haciendo es aproximar que el área de esa función es lo mismo que si yo tuviese el área bajo la recta que va del punto A al punto B, que es lo que tienen en azul, ¿sí? En realidad yo acá lo que estoy calculando es el área en azul, y estoy diciendo que es aproximadamente, acá es importante, quiero hacerlas, bueno, acá debería ir el signo aproximado, este mismo signo, después lo voy a cambiar, pero recuerden que esto es aproximado, y acá también debería ser aproximado, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá antes de avanzar? Si no hay dudas, seguimos. Recuerden De que el mi valor parte- exacto, sí, No, que de mi parte no. Que siga. perfecto. ¿Cuánto le daba, Bien, profe, el valor exacto del integral? ¿cómo? ¿Cuánto ¿Cuánto le daba el daba? valor Eso les exacto? quería mostrar. Les daba 0,659 el valor exacto. Obviamente estamos lejos. Vamos a ver cómo podremos mejorar nuestra aproximación. Y de ahí viene el Profe, yo punto. tengo una Sí, duda. sí, Para el valor final de I, sí. ¿se redondea o se trunca? Se redondeo simétrico. Bien, gracias. No de nada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nos va a quedar nuestra aproximación si en lugar de usar la regla de trapecio usamos la regla de Simpson 1/3. ¿Cuál era la regla de Simpson 1/3? Este de acá. Donde de nuevo, quiero ver si, no sé por qué no los puedo modificar, pero bueno. Acá también debería ir el símbolo aproximado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, esta era la regla de Simpson, pero antes de aplicar la regla de Simpson 1/3, ustedes van a tener la función, que es esta de acá, la función. Tienen el límite inferior, que es el valor de A, que es 0,2, el límite superior, que es el valor de B, que es 1,4. Lo que me falta es el punto intermedio. Recuerden que ustedes en la regla de Simpson hacemos una aproximación de la función, en vez de usar la función original, la reemplazamos por un polinomio de grado 2, donde debemos tener un punto intermedio entre los dos límites. Y ese punto debe ser equidistante. Ese punto, que lo vamos a llamar x1 en este caso, tiene que tener la misma distancia con x0 que con x2. Y antes de aplicar la fórmula tenemos que encontrar cuál es ese punto de x1. ¿Y cómo lo vamos a hacer con esta fórmula de acá? B menos A sobre N. ¿Bien? Como en este caso yo necesito 3 puntos equidistantes, en la regla de Simpson 1/3, el x0, el x1 y el x2 son 3 puntos equidistantes, el inicial, el intermedio y el final. Entonces lo que vamos a hacer, ustedes van a tener esto, el inicial, el intermedio y el final. Entonces en definitiva lo que hacemos es dividir en 2 intervalos, en este y en este. Entonces dividimos en 2 intervalos, por eso es que n en este caso es 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer b, que es el límite superior, que es 1,4 en este caso, menos a, que es el límite inferior, que en este caso es 0,2, sobre n, que es 2, porque son 2 intervalos. ¿Sí? De esa manera me da que la distancia entre los puntos es 0,6. Yo de esta manera voy a calcular la distancia, es 0,6. Entonces, teniendo en cuenta que el límite inferior es 0,2, si yo al 0,2 le sumo 0,6, me da
0,8, de ahí tengo el x1, que es el punto intermedio, y si el 0,8 le sumo 0,6, me da el límite superior, que es 1,4. ¿Bien? Entonces en este caso tenemos que el límite inferior es 0,2, el punto intermedio es 0,8, y el final es 1,4. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entendió Sí, lo de los puntos? Bien. Ahora sí, una vez que calculamos ese punto intermedio, que es el que no teníamos, ahora sí puedo aplicar la ecuación. Y de nuevo recuerden que esto es aproximado. Esto es aproximado. Entonces me va a quedar b menos a, que es 1,4 menos 0,2, sobre 6, por la función valuada en el límite inferior, que es 0,2, más 4 veces, y no se olviden de esto porque es uno de los principales errores que suelen tener, es olvidarse de ese 4, 4 por la función valuada en el punto intermedio, que en este caso es 0,8, más la función valuada en el límite superior, que en este caso es 1,4. Y cuando calculen ese, y por redondeo simétrico a 4 decimales, les va a dar este valor que es 0,6647. Y fíjense cómo mejoró mi aproximación respecto a la aplicación de la regla del trapecio que vimos anteriormente. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien, si no hay dudas, sigo con el punto C del problema, que lo que me pedía es ahora resolver aplicando la regla de Simpson 3/8. La regla de Simpson 3/8 era esta ecuación, de nuevo acá me falta el aproximado, que era esta de acá. Y para la regla de Simpson 3/8 yo necesito conocer dos puntos intermedios, que los llamo x1 y x2, entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, como yo voy a necesitar dos puntos intermedios, lo que estoy haciendo es dividir el intervalo en tres partes. Fíjense, ustedes en el caso de la regla de Simpson 3/8 van a tener una función, un polinomio de grado 3, que tiene una forma aproximada así como les grafiqué. Van a tener el límite inferior, que es x0, el límite superior, que es x3, y vamos a utilizar dos puntos intermedios, que los llamamos x1 y x2. ¿Sí? Entonces a este punto de acá lo llamamos x1, y a este punto de acá lo llamamos x2. Bien, entonces fíjense que en definitiva lo que estamos haciendo es dividir la función en tres intervalos. Este de acá, este de acá, y este de acá. Entonces para calcular esos puntos x1 y x2, lo que vamos a hacer es calcular b menos a sobre n, que es la misma ecuación que usamos anteriormente, donde el n en este caso es 3, porque son tres intervalos. Bien, entonces va a ser 1,4 menos 0,2 dividido 3 me da 0,4, y esa es la distancia entre cada punto. Entonces arranco del límite inferior, que en este caso es 0,2, el punto x1 le tengo que sumar a 0,204, que me da 0,6, para el punto de x2, al 0,6 le tengo que sumar 0,4, que me da 1, y para el x3, que es el límite superior, al 1 le sumo 0,4 y me da 1,4. Entonces así tengo los cuatro puntos equidistantes. Entonces ahora puedo aplicar la fórmula de la regla del trapecio 3/8, la regla de Simpson 3/8, y me va a quedar como tienen acá. B menos A sobre 8, porque así lo dice la ecuación, por la función valuada en el límite inferior, que es 0,2, más 3 veces la función valuada en el punto de x1, que en este caso es 0,6, más 3 veces la función valuada en el punto de x2, que en este caso es 1, más la función valuada en el límite superior, que es 1,4. Y de esta manera, después de aproximar a 4 decimales, les da el valor 0,6617. ¿Se entendió hasta acá?
Fíjense cómo con las reglas de Simpson mejoramos un montón la aproximación respecto a la regla del trapecio, ¿sí? Bien, y el último punto me pedía aproximar la integral utilizando la regla de trapecio pero compuesta. Es decir, la regla de trapecio compuesta es la de hacer varios intervalos. En lugar de hacer un solo intervalo, como hicimos en el punto 1, vamos a hacer, en este caso me pide hacer 6 intervalos. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar 6 veces la regla del trapecio, ¿sí? Y acá es donde, en el teórico Marcelo también les mostró un ejemplo con una tabla, donde nosotros vamos a tener esta función, ¿sí? Y, de nuevo, tenemos que ver cuál va a ser el paso en este caso. Entonces para calcularlo vamos a hacer b menos a sobre n, donde en este caso n es 6 porque es el número de intervalos, que me lo dan en el enunciado, que son 6. Entonces voy a hacer 1,4 menos 0,2 dividido 6, les da 0,2. Ese va a ser el paso. Entonces, construimos la tabla, vamos desde el límite inferior, que es 0,2, al límite superior, que es 1,4, con un paso de 0,2. Entonces fíjense, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, y vamos a empezar a construir la tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Es aplicar la regla de trapecio por intervalos, ¿sí? Lo primero lo voy a aplicar entre estos dos, después lo aplico entre estos dos, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, aplicando la regla de trapecio, que es esta de acá, ¿sí? F evaluada en A más F evaluada en B dividido 2 por B menos A, que B menos A es el paso. Entonces vamos a ir aplicando. En la primera iteración, que es esta de acá, cuando voy y calculo esta de acá, porque esta no la van a poder calcular, ¿sí? Vamos a arrancar desde acá. Fíjense, el B, el límite superior, es en 0,4 y el límite inferior sería en 0,2. Entonces va a ser F evaluada en A, es decir, límite inferior sería 0,2, más la función valuada en B, que en este caso el límite superior sería 0,4, sobre 2 por B menos A. Y eso les da el primer valor del integral, 0,1620. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me siguen como diciendo? Sí, profe. Bien, ¿cómo harían el que sigue? Utilizo como A 0,4 y como B 0,6. Exactamente, entonces ahora lo que vamos a hacer es, como bien dijo la compañera, en el caso que sigue, en la celda que sigue, que sería esta de acá, voy a usar como valor inferior A 0,4 y valor superior B a 0,6, entonces me va a quedar seno de 0,4 al cuadrado más 1 sobre 0,4 al cuadrado más 1, que ese sería el límite inferior, más seno de 0,6 al cuadrado más 1 sobre 0,6 al cuadrado más 1, que sería el superior, dividido 2 por 0,6 menos 0,4. Y eso les da 0,1509. Después, de nuevo, la celda que sigue, van a tener que el B es 0,8 y el A es 0,6. De esa manera van a tener 0,1327. Y así, en la que sigue, el B va a ser 1 y el A va a ser 0,8. Y así hasta llegar a 1,4. ¿Bien? Cada uno de estos valores es el área de esos intervalos. Entonces, si yo quiero saber el área total, lo que voy a tener que hacer es la sumatoria. Para eso agregué esta última fila, donde es la sumatoria de todas esas integrales. Entonces, al último lo que tengo que hacer es sumar esos 6 intervalos, y me va a dar el área total, que en este caso es 0,6564. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, vemos otro ejemplo. Fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Me dan, para esta integral, desde 0 a 0,6 de la tangente del coseno de x. Esta integral particularmente no tiene solución analítica, o sea que es un caso típico de una integral que se tiene que resolver por un método numérico.
X0, estoy respondiendo la pregunta de un compañero que me escribió por privado. X0 es el valor de A, ¿sí? Es el límite inferior que sería A. Bien. Entonces, este es el caso típico de una integral que no tiene solución exacta o solución analítica. Entonces, en este caso se resuelve mediante métodos numéricos, ¿sí? Acá tienen la gráfica de cómo sería, esta es la función tangente de coseno de x, y si yo quiero calcular la integral, sería el área entre el punto 0 y el punto 0,6, es ese valor de ahí, el que yo debería calcular. Y queda un área de 0,83. Entonces vamos a resolver aplicando métodos numéricos, de nuevo, regla de trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8, y la regla de trapecio compuesta con un N4. Y también me piden expresar los resultados con 4 cifras decimales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizando la regla del trapecio, la más sencilla. Fíjense, en este caso B vale 0,6 y A vale 0. Bien, entonces va a quedar 0,6 menos 0 por la función valuada en 0,6, que es tangente de coseno de 0,6, más la función valuada en A, que A es 0, entonces me va a quedar tangente de coseno de 0 sobre 2. Y si ustedes resuelven eso y lo redondean a 4 decimales, le da este valor de acá, 0,7922. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolverlo por la regla de Simpson 1/3, que era este de acá. De nuevo acá, me falta el aproximado. ¿Cuánto da la ¿Dónde? anterior, profe? Sí, ¿qué duda hay acá? Ahí lo ¿Estamos? no lo quería anotar nomás. Sí, sí. Profe, nosotros tenemos que verificar que sea positivo en todo el interno. Siempre son positivos. Cuando resuelven, estoy respondiendo ahí la consulta de un compañero de Ignacio, cuando ustedes pueden resolver una integral, y el valor de una integral puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando ustedes, una integral les da un valor negativo, significa que ustedes pueden resolver una integral que les da un valor negativo, lo que sucede que si les da un valor negativo no estaría representando un área. No significa que esté mal, sino que no está representando un área. ¿Bien? Eso depende, digamos. No es que esté mal o no es que no se pueda, pero sí tengan en cuenta que si yo estoy calculando el área de algo, me tiene que dar un valor positivo. ¿Bien? Pero yo puedo estar aplicando una integral y puedo estar aplicando la resolución de una integral mediante un método numérico y que me dé un valor negativo porque no está representando un área, ¿sí? Yo los ejemplos que les estoy dando, estamos calculando áreas, pero no necesariamente, ¿sí? Bien. Entonces, para aplicar la regla de Simpson, entonces requiere esta de acá. Recuerden que tenemos que buscar el valor intermedio. ¿Sí? Entonces, como debemos buscar el valor intermedio, esperen un segundito. Ahí estamos. Como debemos buscar el valor intermedio, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, recuerden que en la regla de Simpson, nosotros tenemos que buscar un punto intermedio. Usamos 3 puntos: el límite inferior, el límite intermedio, el valor intermedio y el límite superior. Y eso me genera 2 intervalos. Entonces ustedes van a hacer b menos a sobre 2. ¿Bien? En este caso el b es 0,6, el a es 0, que son los límites, dividido 2 intervalos me da 0,3. Esa es la distancia que tiene que haber entre los 3 puntos. Entonces, si el límite inferior es 0, y yo le sumo 0,3, me da que el x1 es 0,3, y si a ese punto le sumo 0,3, me da el valor superior, que es 0,6. Y ahí tengo los 3 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? B menos A sobre 6 por la función valuada en A,
que es 0 en este caso, más 4 veces la función valuada en el punto intermedio, que en este caso es 0,3, más la función valuada en b, que en este caso es 0,6. Y si resuelven eso y lo aproximan a 4 decimales, redondean a 4 decimales, les da 0,8298. Lo que vamos a hacer ahora es resolverlo con la regla de Simpson 3/8, donde en este caso aproximamos la función con un polinomio de tercer grado, y para eso necesitábamos 2 puntos intermedios. Entonces íbamos a dividir el intervalo, o sea, dividir en 3 intervalos. Entonces vamos a hacer b menos a sobre 3, que en este caso es 0,6 menos 0 sobre 3, que es 0,2. Esa es la distancia entre los puntos. Entonces, si tengo el límite inferior que es 0, y le sumo 0,2, me da que el x1 es 0,2. Si a ese x1 le sumo 0,2, me da 0,4, que sería el x2. Y si a ese x2 le sumo 0,2, me da 0,6, que sería el límite superior. Y ahí tengo los 4 puntos, ¿sí? Entonces me va a quedar b menos a sobre 8 por la función valuada en 0, que es el límite inferior, más 3 veces la función valuada en x1, que en este caso es 0,2, más 3 veces la función valuada en x2, que en este caso es 0,4, más la función valuada en el límite superior, que es 0,6. Y por redondeo simétrico a 4 decimales les va a dar 0,8297. No cambia en este caso mucho respecto a la regla de Simpson de 1 tercio. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bien, lo último que nos queda hacer es la regla del trapecio compuesta, que me pedían, con 4 intervalos. ¿Sí? En este caso me aclara que lo tenemos que hacer con 4 intervalos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver el paso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? B menos A sobre N, en este caso N es 4. De esa forma les va a dar que el paso es 0,15. Entonces, teniendo ya el paso, y sabiendo que el límite inferior es 0 y el superior es 0,6, construyo la tabla. Entonces, fíjense, arranco desde 0, y voy a llegar a 0,6 con un paso de 0,15. Entonces 0,15, 0,30, 0,45, 0,60. Y al último es la sumatoria porque tengo que sumar todas esas áreas. ¿Bien? Entonces en este caso voy a aplicar 4 veces la regla del trapecio. En este primer celda voy a tener como límite superior a 0,15 y como límite inferior a 0. Entonces fíjense, límite inferior a 0, límite superior 0,15, aplico la regla del trapecio y me da 0,2308. En la que sigue, voy a tener como límite inferior al 0,15 y como superior al 0,30, y me da 0,2200. Al que sigue, va a ser el límite inferior 0,30 y el superior 0,45, y me va a dar un área de 0,2007. Y el último voy a tener como límite inferior al 0,15 y el superior 0,60, y les va a dar un área de 0,1758. ¿Y ahora qué me falta hacer? O ahí terminó el ejercicio. Sumar. Sumar los 4 áreas, ¿no? Porque yo ahí calculé, son las áreas de cada intervalo, lo que tengo que hacer es sumar las 4 áreas, que les da 0,8273. Bien, ese sería el resultado. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto? No, profe. La verdad que no. Bastante claro. Bueno, me alegro. Dejo de grabar. O bueno, no. Vayan poniendo legajo, apellido y nombre en el chat. Y a medida que van poniendo eso, pueden retirarse. Que tengan unas buenas vacaciones, porque nos vemos recién al regreso, después del receso. Así que descansen y nos vemos en agosto. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos, profe. Igual, buenas vacaciones.
Muchas gracias. Hasta luego, profe. Profe, yo le quería consultar algo del parcial, ¿puede ser? Sí, depende qué, porque no, o sea, no te voy a poder mostrar el parcial vía virtual. No, 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 no. Sí. No, no, no. Yo quería saber, ¿se tiene en cuenta